Saludos amigos de BPI TV, establecemos este contacto desde el Teatro Chacao el día de hoy. Diferentes gremios y representantes de la sociedad civil presentaban una propuesta para el país que viene, una propuesta en materia económica, seguridad, empleo. Vamos a conversar con la profesora Marianela Herrera, a ver cuáles son estas propuestas sobre tema migratorio, cuáles son las propuestas expuestas el día de hoy. Bueno, fíjate, desde el plano social lo que se propone es una atención a la emergencia humanitaria compleja que está viviendo el país. Esto requiere, por supuesto, garantizar el derecho a la alimentación y a la salud de todos los venezolanos y para ello se van a implementar o se implementarían una serie de programas destinados a atender las necesidades específicas de los más vulnerables en Venezuela. Esto pasa por garantizar el acceso a los alimentos más básicos, pasa por la atención en programas de salud, pasa por garantizar vacunas, pasa por retomar el control de situaciones como el embarazo, como el control de niños sanos, pasa también por realizar una serie de acciones para garantizar empleos dignos con salarios que estén acordes con garantizar esa provisión de alimentos, de necesidades básicas. Pasa también por garantizar educación media para los jóvenes, para que tengan para que se puedan realmente expresar en toda la gama de oportunidades que merecen y por supuesto pasa por la atención a los adultos mayores en situación de pobreza. Se hablaba de una población que habría que atender de manera inmediata, sobre todo en el caso de niños y también de la población que está desnutrida. ¿De qué cifra estamos hablando? Bueno, fíjate, en Venezuela hay desnutrición aguda que representa aproximadamente un 4% de niños, ¿verdad? En edad vulnerable, que son los menores de 5 años, pero también hay desnutrición crónica y nosotros tenemos cifras de 33% de niños entre 0 y 2 años de edad que ya presentarían retardo de crecimiento en talla. Y esto quiere decir que esto comenzó desde el embarazo y quizás desde antes del embarazo, porque madres y padres en situación de déficit nutricional pueden tener problemas, ¿verdad? O pueden tener o continuar los problemas y el daño intergeneracional pasarlo a sus futuros hijos. ¿Cómo se logra frenar esta población vulnerable? ¿Cómo garantiza estas declaraciones que va a bueno, llegar a esta gente? Fíjate que para eso hay que actualizar una serie de elementos, entre ellos los sistemas de tecnología y de información, porque lo primero que tú tienes que tener es un diagnóstico certero en cifras y en situación, para que después con las tecnologías basadas en evidencia, en los tratamientos y en las aproximaciones epidemiológicas puedas obtener y garantizar la acción positiva. ¿En cuánto tiempo se da, digamos, este número de niños con desnutrición severa y cómo lograr atender estos casos sin que se produzca un cambio político en Venezuela, que justamente ha sido en este gobierno donde se está manejando la mayor cantidad de casos? Bueno, fíjate, yo creo que desde la conciencia y de las buenas voluntades, sumando voluntades, pueden realizarse muchas cosas. Pueden reforzarse, el plan estaría disponible para que todo, de hecho, se está realizando de manera pública y estas acciones son perfectamente posibles tomarlas por cualquiera que tenga una voluntad de hacer. Pregunto esto porque tenemos, hasta ahora el gobierno nacional se ha mostrado renuente a aceptar ayuda humanitaria por parte de otros países, desconoce esta situación que ustedes están exponiendo el día de hoy. ¿Cómo concretar que estas consecuencias no sean cada vez mayores producto de la situación que ya estamos viviendo en tema alimentario? Evidentemente esto pasa por una aceptación del diagnóstico y pasa por la voluntad de querer tomar las acciones necesarias para esto. Esto desde organizaciones no gubernamentales, desde las redes, inclusive desde las mismas comunidades se pueden hacer muchas cosas. Cuando se acompañan de las acciones positivas y necesarias, esto es posible. Panorama para 2019, brevemente, en términos de nutrición. Si no tomamos las acciones necesarias desde una manera más integral, más holística, realmente no podremos mejorar. Seguiremos trabajando, cada quien desde su pedacito, cada quien desde lo que puede hacer, ayudando al que tienes al lado para que puedas mostrar tu solidaridad. Tarea infantil por temas de nutrición, un estimado al cierre de 2018.
Fíjate, esa cifra no la tengo. Eso tendríamos que, no podemos sustituir al Sistema Nacional de Epidemiología, lamentablemente. Evidentemente los casos son cada vez mayores por los reportes que tienen los mismos colegas que están in situ en los hospitales. ¿Cómo incide esto en la generación, la futura generación del país, los niños que están creciendo? Bueno, fíjate, quienes tienen comprometida la vida, pues tienen comprometida la vida. Quienes tienen un retardo de crecimiento en talla, por ejemplo, si no recuperamos estos niños, podemos tener un daño a nivel cerebral y entonces tener daños cognitivos y población sumamente discapacitada que vamos a tener que abordar al futuro. ¿Podría decir que son generaciones perdidas? No, a mí no me gusta decir que hay generaciones perdidas, hay generaciones que tienen que ser recuperadas y hacia eso tenemos que trabajar todos en conjunto, sin distingo. Bien, escuchábamos a la profesora Marianela Herrera, quien hablaba un poco sobre las propuestas de reconstrucción del país, unas propuestas en el tema de la crisis migratoria, en el tema de la crisis humanitaria que se tiene en este momento. Vamos a conversar ahora con Alejandro Grisanti, quien estaba en parte de los panelistas que estaban el día de hoy acá en esta propuesta económica. Estaba José Guerra, Juan Andrés Mejía y el doctor Grisanti. Vamos a escuchar. Esta crisis que tiene el venezolano, sobre todo que el sueldo realmente no le sirve para prácticamente nada. Mira, yo creo que el plan que se presentó tiene 3 fases, como dijimos, que tiene que arrancar las 3 fases a un mismo tiempo. Tiene una fase de emergencia, una fase que precisamente vaya al ciudadano a satisfacer las principales necesidades del ciudadano, alimentos y medicina. Esa primera fase de emergencia va a tener que ser financiada por donaciones y ayuda internacional, pero para que el venezolano tiene que sentir en las primeras de cambio una diferencia, ¿okay? Un salto adelante cuántico en su nivel de bienestar. La segunda fase tiene que ver de estabilización económica. Todos los venezolanos sufrimos de una hiperinflación, de un dólar que se sigue devaluando, de un poder adquisitivo que cada vez, de salarios que cada vez compran menos en los automercados. Es necesario estabilizar la economía, es necesario volver, ¿okay?, a lo que son hoy por hoy muchas de las economías latinoamericanas que son países de inflación de 1-2% al año, no diario como lo está sufriendo Venezuela. Entonces hay una segunda fase de estabilización que es necesaria y la tercera fase de reformas estructurales. En Venezuela es necesario empoderar al ciudadano, en Venezuela es necesario empoderar y mejorar la situación de los trabajadores, en Venezuela es necesario hacer cambios que hagan que atraigan inversiones, que empoderen a los empresarios, que incentiven a los innovadores para que se pueda trabajar y crear bienestar en Venezuela. Se decía que para frenar la hiperinflación se hace desde 3 ámbitos: disciplina fiscal, disciplina monetaria y fijar la tasa de cambio. ¿Cómo se logra esto con el gobierno actual si no se produce un cambio político? Mira, yo desafortunadamente he perdido toda esperanza en que Nicolás Maduro rectifique. Yo no creo que se pueda estabilizar la economía y reducir la inflación, la hiperinflación que estamos sufriendo el gobierno bajo este gobierno, entre otras cosas porque no genera credibilidad, porque habla y no cumple lo que habla, porque dice que vienen medidas que no se terminan traduciendo, porque habla de un tipo de cambio único, ya tiene más de 3 meses hablando de un tipo de cambio único, flotante, donde todos los venezolanos vamos a tener acceso y hasta hoy eso no existe. Entonces, un gobierno que no genere credibilidad, que no cumpla lo que diga, es un gobierno que no va a generar credibilidad. Un gobierno que no genere credibilidad y no genere la confianza va a estar condenado a una hiperinflación, va a tener condenado a los venezolanos a una hiperinflación, va a tener condenado a los venezolanos a constantes devaluaciones, a incremento del precio de la gasolina y a la pérdida de bienestar de sus ciudadanos. El anclaje, bueno, al final lo que se está hablando acá es, tú tienes que buscar estabilidad económica, tienes que buscar reducir el déficit fiscal, tienes que buscar cómo financiar ese déficit fiscal y tienes que buscar anclar bajo esas medidas fiscales y monetaria, buscar anclar el tipo de cambio para generar credibilidad. Ahí es necesario levantar la restricción de divisas, es necesario tener un banco central donde tenga 18, 20 mil, 30 mil millones de dólares para que lograr un anclaje cambiario que sea creíble. Es necesario tener acciones. Aquí yo creo que es fundamental para que tengamos claro el plan. El plan es un conjunto de medidas. Cada una de esas medidas aisladas no va a lograr cumplir los objetivos deseados. Es necesario que el gobierno se abroche el cinturón.
el gobierno que entra. Es necesario que el gobierno se arrope hasta donde llega la cobija. Eso es un punto. Es necesario hacer que el Banco Central deje de emitir papelillo y de regalarle el dinero al gobierno central. Y como una tercera pata de esa mesa, es necesario un anclaje cambiario que te genere la confianza necesaria para la estabilidad que todos los venezolanos estamos buscando. De forma articulada, todas esas medidas, ¿en cuánto tiempo se podría recuperar la economía venezolana viendo en el estado en el que está? Mira, cuando vemos otras economías de América Latina, ¿okay?, que han logrado tener un buen financiamiento internacional, que han logrado los objetivos que se han trazado, nosotros vemos cambios muy rápidos, cambios que se pueden dar en 3-6 meses en cuanto a estabilidad y recuperación del poder de compra. Por eso, por ejemplo, y vuelvo a hacer énfasis, la fase de emergencia es una fase que va a eliminar el principal cuello de botella sobre la familia venezolana, que es la adquisición de alimentos y medicinas, y eso se va a sentir con mucha fuerza en los primeros 100 días de un nuevo gobierno. ¿Es necesaria la privatización? Mira, yo creo que aquí es necesario cambiar las empresas del Estado. Es necesaria una venezolanización de las empresas que están hoy en poder del Estado, que la verdad que no se pueden llamar ni siquiera empresas, son unos parapetos que no producen hoy nada. Una de las cosas que vimos de manera muy clara, de hecho, unas declaraciones del gobernador del Zulia era, bueno, vamos a quitar un club y en lo que lo destruyamos se lo devolvemos a los burgueses, vamos a quitar empresas, en lo que la destruyamos se la devolvemos al sector empresarial. Esa cultura de expropiación, confiscación, nacionalización, la tenemos que erradicar de Venezuela. Aquí los únicos que son capaces de generar inversión, de generar confianza, de generar emprendimiento son los empresarios, y en manos de ellos, en manos dándole la fortaleza al sector privado, es que vamos a poder salir adelante. Esto, por cierto, no es otra cosa que es lo que ha hecho Evo Morales en Bolivia. Esto no es otra cosa que lo que ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua. Es decir, gobiernos de izquierda en América Latina han entendido que tienen que apoyar a su sector privado para generar inversión y para generar el crecimiento y el empleo que sus ciudadanos necesitan. En febrero. Mira, ¿cuál es el precio de la gasolina? Vamos a arrancar por ahí. ¿Cuánto vale la gasolina? ¿Cuánto vale llenar un tanque? ¿Alguien me puede explicar cuánto vale llenar el tanque? Cuando yo voy a una bomba de gasolina, ¿con qué pago? ¿Qué es lo que puedo hacer yo con la gasolina? ¿Cuál es el precio de la gasolina? La gasolina hoy no tiene precio. La gasolina hoy se regala. Es justo que se regale, que venga un millonario, un musiú con un yate inmenso a llenar su barco con la gasolina venezolana. ¿Eso tiene algún sistema de justicia, que se regale la gasolina como se está haciendo? A mí que me digan cuál es el precio. Tenemos un gobierno que constantemente promete, ahí voy a poner un precio, algún día voy a poner un precio. Tiene más de 3 meses prometiendo, más de 4 meses ya prometiendo que viene un precio de la gasolina y aquí no hay precio de la gasolina. Entonces, es una pregunta que yo, si se incrementa o se reduce, no te la puedo contestar porque no sé ni siquiera cuál es el precio al que se está vendiendo la gasolina hoy en día. El presidente Nicolás Maduro aseguraba hace días que el Estado y el gobierno tienen cómo cumplir con la deuda de 2019, que son unos montos que no se entiende hasta ahora de dónde pudiera salir ese presupuesto. Esas son las cosas que uno no entiende tampoco, pues, ¿no? O sea, tienes todo el 2018, desde noviembre, el presidente Maduro, el 1 de noviembre del 2017, declaró una cosa que era muy extraña. Pago este bono, pero no pago más. ¿Ok? Y desde el 2017 y durante todo el 2018, el presidente Nicolás Maduro no ha pagado la deuda externa. Ha pagado un bono de casi 18 bonos, que es el PDVSA 2020. Entonces, ¿cómo va a decir que pagó la deuda externa? Que le pregunte a los bonistas que hoy y ayer están demandando en los tribunales internacionales a Venezuela qué fue lo que pagó, porque ellos no han recibido su pago. Entonces no entiendo un presidente que se empeña en ocultar la verdad. No entiendo un presidente que se empeña en hablar de una Venezuela y de una situación en Venezuela que no existe. Nosotros creemos que para el año que viene, si no se produce un cambio lo suficientemente rápido, Venezuela no va a tener suficientes dólares para pagarle a sus principales socios comerciales, ni China ni Rusia. Estamos viendo a chinos y rusos temerosos viniendo a Venezuela para ver cómo hacen para cobrar sus acreencias. No es cierto que Venezuela esté pagando hoy por hoy la deuda que tiene, y mucho menos con la destrucción del sector petrolero que vaya a pagar las acreencias a Venezuela para el año que viene. Si esto sucede, ¿cuál es el panorama si Venezuela cae en este default? Mira, Venezuela ya está en default.
Eso lleva tiempo en los tribunales internacionales. Eso es algo que, de nuevo, ayer se introdujo ya la primera demanda formal por parte de los acreedores y de los bonistas ante un tribunal en Nueva York. ¿Qué puede pasar? Bueno, el embargo del activo de los venezolanos en el exterior. Yo no entiendo cómo tenemos a un gobierno que no paga sus acreencias y que no mantiene una comunicación fluida con sus acreedores. Señores, si ustedes le deben a su compadre, usted puede tener dos actitudes. Mire, compadre, yo no le pago más, vaya a ver usted qué hace. O pueden agarrar y decir, mira, compadre, dame un tiempo, no tengo manera ahorita de pagarte, déjame buscar unos centavitos para poderte ir pagando e ir llevando a un contrato con esa persona. Lo que uno no puede hacer es romper relaciones, romper comunicación con los mercados o con el compadre y decirle, a ver qué haces tú para cobrar tu deuda. Mira, yo creo que es algo que lo vamos sintiendo los venezolanos, yo creo que es algo que se va sintiendo con la destrucción de la producción petrolera. Mes a mes se pierden 30, 50 mil barriles diarios de producción, esos son menos ingresos en divisas, esos son más sufrimiento al pueblo venezolano. ¿Hasta dónde son capaces de llegar? Yo no me atrevo a darte una fecha, pero realmente es sumamente preocupante lo que viene pasando en Venezuela y cómo los diferentes vientos que vienen trayendo esta tormenta perfecta realmente se está situando sobre Venezuela y es necesario generar un cambio para poder salir de ello. Esa es la pregunta que hay que hacérsela a todos los venezolanos. Gracias, mi amable. Muchas gracias. Bien, escuchamos declaraciones de Alejandro Grisanti, economista, también hoy representante en esta presentación del proyecto de país, una presentación que se realizó con diferentes gremios y representaciones de sectores y se tocaron diferentes aristas. Una de ellas fue el tema humanitario, la crisis de alimentación, también el desempleo y por supuesto el área económica, donde se apuntaba que Venezuela ya lleva en este default varios meses y que si no termina de pagar las deudas que aún tiene y cuyas demandas han sido introducidas entre ayer y hoy, esto se traduce pues en el embargo de los activos internacionales del país, dando como consecuencia una situación económica que empeorará con el paso de los meses. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. No dejes que nadie te lo cuente. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.